Ya chicos, buen día nuevamente, ya estoy grabando. Recuerden que la clase queda disponible hoy en el canal de YouTube para que puedan irla chequeando. Ya, si ustedes pueden, vayan tomando imágenes de las cositas que van teniendo alguna duda. ¿Ya? La clase de hoy es la última de materia, por decirlo de alguna manera, previo a la clase de síntesis que vamos a tener la próxima semana. Ya nosotros hemos estado viendo en este segundo semestre Profe, la unidad. Dígame, ¿alguien me habló? ¿No? Ok. Cualquier cosa me interrumpen. Ya estuvimos hablando de la refracción como propiedad, estuvimos hablando de las importancias de las lentes, ¿cierto? Y el cómo yo puedo percibir el tipo de imagen, si era real invertida, real derecha o virtual derecha, etcétera, etcétera. Pudimos ver la semana pasada también algunos implementos o instrumentos tecnológicos, ¿cierto? Que sirven para apreciar el fenómeno de la refracción. Pero hoy día quiero que veamos lo último que queda pendiente, que es la formación de los colores, ¿ya? Y lo que es el espectro electromagnético. Ya con la clase de hoy cerramos todo lo que podemos nosotros saber sobre refracción, que para nosotros sea comprensible. Ya eso es lo más importante. El objetivo para hoy día es que podamos conocer y yo les pueda explicar el cómo se forman los colores, qué significa la síntesis aditiva o la dispersión cromática, este fenómeno de qué se refiere, el uso de los filtros para entender cómo la refracción se produce y también conocer el espectro electromagnético como lo que puedo ver. Ya fenómenos naturales que pueden ocurrir producto de la refracción y que yo puedo conocer. Y es lo que quiero que trabajemos el día de hoy. Avancemos. Descomposición de la luz. Ya, acá yo quiero que usted haga ficción conmigo. Esto que está aquí es un prisma, ¿ya? Un prisma es una especie de cristal, un tetraedro se llama, tetraedro. Y esta luz blanquita que se ve aquí, nosotros vamos a entender que es un rayo luminoso. Ya, este rayo luminoso viene desde el sol, viene desde una lámpara, viene desde alguna parte, ¿ya? Cuando este rayo luminoso que viene viajando en el aire llega a este punto, ingresa al cristal, al prisma, pero cuando lo hace adentro, no sale de la misma manera. No me sale un rayo blanco, sino que sale una gama de colores y si ustedes se fijan, el rayo aquí viene apretadito, por decirlo de alguna manera, y aquí se va abriendo camino. Lo que ocurre dentro de este prisma se llama desviación de la ¿qué luz pasó, o profe? dispersión de la luz. Cuando el rayo de luz ingresa al prisma, se abre camino, se separa en los distintos tonos que nosotros como seres humanos podemos percibir, ¿ya? Entonces, este prisma, este lente, ¿cierto? Pensémoslo de alguna manera como este bloque de cristal, cuando tiene este rayo luminoso que incide en él, se abre camino. Esta apertura de camino hace que él se separe en los colores que podemos apreciar. Se llama estos colores se llaman espectro visible de la luz. Entonces vamos a tener un espectro que no es visible. Hay muchas partes del rayo de la luz que nosotros no Principal. podemos apreciar. Nuestro Lim- rango es limitado. Así como alguna vez en sonido yo hablé de, por ejemplo, estaban los infrasonidos, los ultrasonidos, y habían sonidos que nosotros no podíamos oír, nosotros oímos entre 20 y 20.000, y hay animalitos que oyen a otras frecuencias distintas. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos un rango que podemos percibir. Lo mismo pasa con la luz. Nosotros tenemos un rango que podemos ver. Para el resto no se puede, ¿ya? Estos colores que yo puedo apreciar,
van entre el rojo, que si ustedes se fijan es el que está acá abajo, y el violeta, que es el último que está acá arriba, pasando por el amarillo, el naranjo, el verde, el cian, el azul, el índigo también se reconoce como un color dentro del arco iris, por ejemplo. Perdón. Entonces, cuando los rayos luminosos ingresan en este prisma, se separan en los colores que nosotros vamos a poder apreciar. Ocupemos la imaginación. Esta circunferencia que está aquí es una gotita de agua, ya es esférica. Ya nosotros estamos ocupando como la mayor de las imaginaciones, estamos haciendo ciencia virtual. Tenemos una gotita de agua que es esférica. Tenemos un rayo luminoso que viene ingresando, ¿ya? Viene, y cuando ingresa a la gotita, si ustedes se fijan, se separa. Yo tomé el color el violeta y el rojo de referencia. Este color rojo viaja, choca y se devuelve y va saliendo. Y el violeta hace lo mismo. Viaja, choca y se refracta. ¿Y por eso aparece en otro lado? Y por eso que ellos salen de la gotita, pero transformados en colores. Ingresó como luz solar, pero salió como colores. Si ustedes se fijan, el rayo rojo es el que menos se desvía, como que choca y sale. En cambio, el violeta es el que más se desvía. Vamos a decir que hay colores que tienen menor refracción y otros que tienen mayor refracción. Ya lo vamos a ver más adelante en profundidad. Por lo tanto, que yo pueda ver que un rayo de luz ingresa de un color blanco, ¿cierto? Estamos imaginando que podemos ver el blanco ingresando dentro de la gotita y que sale todos los colores, significa que a cada color le corresponde una cierta longitud de onda, una cierta frecuencia diferente una de la otra. De lo contrario, yo vería que ingresa luz blanca y sale luz blanca. No habría diferencia, pero ingresa luz blanca y salen en colores. Por lo tanto, cada onda es diferente. Presten atención aquí. Acá tenemos luz del sol, ¿verdad? Nuevamente estamos haciendo ficción. Aquí está mi prisma. Aquí está la descomposición de los colores. Y si ustedes miran acá, esto que está aquí, esta tablita, me está diciendo que el color violeta es el que tiene mayor frecuencia. O sea, hay mayor cantidad de ciclos en el color violeta y la menor cantidad de ciclos está en el rojo. Fíjense que la frecuencia desde el violeta hacia abajo va disminuyendo, pero si lo miro en longitud es porque va aumentando. Eso quiere decir que la frecuencia, ustedes tienen que recordar que es la cantidad de vueltas que hace la onda en un cierto tiempo. Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos cimas consecutivas, entre dos altos, ¿verdad? Tiene que acordarse de esto que lo vimos en el primer semestre. Entonces, estamos diciendo que a mayor frecuencia hay menor longitud de onda, porque quiere decir que si hay mayor frecuencia hay mayor vueltecitas y estas vueltecitas están más cercas entre sí. Por lo tanto, es menor la longitud, pero mayor la frecuencia. Y al revés, en el rojo hay menor frecuencia, o sea, hay menos vueltecitas, porque entre cada una de ellas hay mayor distancia. Si ustedes miran aquí la escritura, yo voy a mencionar las unidades para que ustedes la entiendan. La violeta dice entre 668 y 789 terahertz. Y usted me dirá, pero profe, la frecuencia se medía en hertz. Y yo le diré, sí, eso es correcto. Pero un terahertz me está diciendo qué cantidad. Y vamos a hacer la analogía con la computación. ¿Ya?
las memorias de los celulares, ¿cierto? Las memorias extraíbles, antiguamente, ya yo estoy hablando de la época en que yo era chica, y que habían celulares, ya hace unos 10 o 15 años atrás, las memorias externas eran entre 256 y 512 megabytes. O sea, soportaba 512 millones de bytes. Eso es un mega, un millón, 10 a la 6 en potencia. Entonces, 512 millones de bytes, ¿cierto? Pero después aparecieron los gigabytes, ¿verdad? Después de la memoria de 512 megas, venía un giga. Y un giga está diciendo miles de millones. Entonces, un gigabyte es 1.000 millones de bytes. O sea, estamos hablando de 9 ceritos después. Por lo tanto, si yo analizo aquí que tengo una frecuencia entre 668 y 789 teras, los teras representan miles de gigabytes, o sea, millones de millones. Quiere decir que el color violeta tiene aproximadamente entre 668 y 789 miles de millones de vueltas. Por lo tanto, su distancia es muy cortita y la distancia me dice que está en nanómetros. Los nanos son 1000 veces más pequeños que los micro. Si yo ocupo un microscopio para hacer una observación y en el microscopio no lo veo, es porque tengo que amplificar 1000 veces el zoom óptico para poder ver las cositas aún más chiquititas. Por eso que se habla de nanómetros, ya una cantidad ínfimamente pequeña. Entonces, si estoy teniendo miles de millones de vueltas, es porque entre ellas están tan cerca que se aprecia en una unidad de nanos. Pero yo quiero que se queden con esto. Vamos a decirlo. Mientras mayor sea la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda. Y mientras menor sea la frecuencia, mayor va a ser la longitud de onda. Pero estos colores que yo puedo percibir aquí se llama espectro visible. Es ese trocito del espectro que yo puedo ver. Recuerden que todos los estudios se hacen en función de lo que nosotros como humanos podemos percibir. Los infrasonidos y los ultrasonidos se caracterizaban de acuerdo a lo que como humanos podíamos percibir. Nadie toma a los animalitos como referencia. Nos tomamos nosotros mismos como una referencia. Pero hay dos colores que no están aquí y que no pueden ser vistos por el ojo humano. Uno de ellos es el infrarrojo, que es inferior al rojo, y el ultravioleta, que está sobre el color violeta, que tiene una frecuencia más grande que el violeta, y hay uno que tiene una frecuencia menor que el rojo, que son los rayos que yo no puedo percibir. Si ustedes ven las noticias, ¿cierto? En época de verano, a nosotros nos aparece el índice UV, el índice ultravioleta de la radiación solar. Y cuando está en alto o está en rojo, ¿cierto? Es precaución, ocupa bloqueador solar. Protege tu piel de los rayos ultravioleta porque tú no ves los rayos ultravioleta como están ingresando a la piel y que pueden generar un daño a nivel dérmico. Ya más adelante les voy a explicar un poquito más. Atención aquí. Hablamos de la descomposición de colores. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es un color. El color es una propiedad de la luz que yo percibo ya como persona. Cuando una luz blanca incide sobre un cuerpo opaco, este objeto absorbe los colores, pero refleja algunos. ¿Cuáles? Con los que comparte la frecuencia. Por ejemplo, nosotros observamos el verde del pasto y de las hojas de los árboles porque cuando la luz solar llega a donde están estas hojitas, absorbe todos los colores menos
el verde. Y este verde lo refleja. Por eso que aquí yo puse un ejemplo con un tomate. Ya, este rayo de colores que está aquí, tenemos que imaginarnos que es un rayo blanco, que viene, se encontró con el tomate y se absorbió. Pero dentro del tomate quedaron todos los colores, salvo el rojo, porque es con el que compartía frecuencia. Y como compartía frecuencia con el rojo, lo reflejó. Y a mis ojos llegó que este tomate es de color rojo. Profe, Dígame. profe, Ujú. ¿lo puede repetir que se me pegó? De nuevo. En el caso del tomate, tengo un rayo luminoso que viene viajando. Viaja, viaja, viaja y llega al tomate. En el tomate se absorben todos los colores, el violeta, el azul, el cian, el amarillo, el naranjo, el verde. Pero el rojo, como es de la misma frecuencia que el objeto, no se absorbe, sino que se refleja. Y por eso yo puedo decir, este objeto es de color rojo, este objeto es verde, este objeto es azul, esto es amarillo, porque la luz solar es absorbida por el objeto y solo devuelve a la vista, a nosotros en este caso, solo devuelve el color con el que tiene la misma longitud, en el que están en la misma frecuencia. Yo por eso lo percibo. Entonces, si nosotros recibimos un rayo luminoso sobre un objeto y este objeto refleja todos los colores, o sea, no logró absorber ninguno porque está a la frecuencia de todos, es porque yo veré en blanco. En cambio, si no refleja ninguno, yo diré, esto es negro. Por lo tanto, el blanco y el negro no son necesariamente colores. El blanco es la presencia de todos los colores combinados y el negro es la ausencia de todos los colores, porque todos fueron absorbidos. Entonces, en el negro todos los colores se absorbieron, ninguno se reflejó. En el blanco ninguno fue absorbido, todos fueron reflejados en un solo tono. Entonces, ¿qué pasa? Yo les contaba a los niños del otro curso. En un día de verano, cuando hace mucho calor, te sugieren que tú salgas de tu Profe, se me casa. queda muy pegado. Pucha, perdón. Yo tengo buena conectividad aquí, tengo todas las barritas. Lo repito. A mí Si se me noso- pega por el intento que tengo. lo repito. Si el objeto no absorbe ningún color y los refleja todos simultáneamente, yo veré en blanco. Por eso que yo puedo decir, ah, esto es blanco. Por ejemplo, la nieve. ¿Ya? Cuando ustedes, yo nunca he ido a la nieve por lo menos, pero las personas que van a la nieve, al estar esquiando, se queman la cara. Tienen quemaduras importantes, ¿verdad? De la visera, si es que no se protegen el rostro. Y eso pasa porque donde los rayos luminosos llegan a la nieve que es blanca, refleja todo y la radiación cae directo en el rostro. Por eso que las personas se queman. Por eso que en verano nosotros salimos de la casa, ojalá con los colores más claros vestidos de ropa en un día de verano, porque refleja todo y por lo tanto no se absorbe el calor del sol. En cambio, las personas que salen vestidas de negro tienen una sensación térmica de mayor calor que otras, porque están absorbiendo mayor calor. Por eso que en el invierno, si ustedes se fijan, los colores que se ocupan son más oscuros, porque absorben mayor. Se dice que tienen una mayor absorción del calor. ¿Ya? Entonces, repetimos, un rayo de luz va a llegar a un objeto, este objeto va a absorber todos los colores, salvo aquel con el que esté en la misma frecuencia, que es el que va a reflejar y que yo podré apreciar, este objeto es de color tanto. Si el objeto no absorbe colores, por lo tanto los refleja todos, se verá en blanco.
Y si absorbe todos, o sea, no refleja ninguno, veremos en negro. Por lo tanto, el blanco y el negro no son colores como tal. El blanco es el conjunto de todos los colores juntos simultáneamente y el negro es la ausencia de colores. Ya eso no está escrito en la presentación, pero es algo que es pregunta de prueba. Avancemos. Tengo la imagen de un fenómeno natural donde yo puedo ver la refracción, que es un arco iris. ¿Ya? En un arco iris, generalmente ocurren cuando ha llovido o está lloviendo y el cielo abre, las nubes se dispersan, ¿verdad? Y los rayos luminosos, perdón, y los rayos luminosos ingresan. Cada gotita va a actuar como un prisma, como este tetraedro que yo les mostraba en un comienzo. Perdón. Cada gotita va a actuar como un tetraedro. Entonces, tengo la luz del sol. Viaja, 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 ingresa dentro de la gotita. Cuando lo hace, se separa en sus colores, sale reflejado y yo puedo percibir estos tonos en el aire, en la atmósfera. Cada una de las gotitas de manera simultánea y en el mismo momento, de la misma forma, está viéndose alterada. Por eso que yo puedo ver el arco iris. Hay muchos momentos en que el arco iris perdura mucho tiempo o a veces es solo un poquito y uno ve como que se va desvaneciendo. Y uno dice, oh, se está terminando el arco iris. Eso pasa porque las gotitas van descendiendo a distinta rapidez y por lo tanto va generando esta sensación de que el arco iris se está borrando, se va difuminando. En el interior de cada gotita, los colores que componen la luz visible se refractan, ¿cierto? Ingresan a la gotita, cambian de medio, se separan, se llama descomposición de la luz o dispersión cromática. Estos son sinónimos. Dispersión cromática o descomposición de la luz significan lo mismo. Y yo puedo percibir en colores. Pero si ustedes se fijan, no solamente la refracción ocurrió, sino que, me devuelvo a la imagen anterior, la luz del sol iba en el aire, viaja, 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 llega a la gotita, que tiene una densidad distinta, un medio diferente, entonces se refracta. Pero dentro, aparte de difractarse, se dispersa y rebota. Entonces produce no solamente una refracción, sino que hay una dispersión y una reflexión. Hay tres fenómenos de las ondas asociadas: la refracción de la luz, la difracción de la luz, la reflexión de la luz. Pero no siempre se produce arco iris, porque aparte de que estén las gotitas y aparte de que esté la luz del sol, tienen que estar en un ángulo preciso para que la refracción se pueda producir y yo pueda percibir los colores. ¿Ya? Entonces, para que se pueda producir el fenómeno del arco iris, tiene que haber primero una refracción, que es la luz viajando hasta las gotitas. Dentro de la gotita se separa en colores, ¿verdad? Por la cantidad de frecuencias. Se dispersa y rebota en los extremos de la gotita para devolverse. O sea, se refleja. Hay tres propiedades involucradas, que es lo importante. Otro fenómeno que también podemos apreciar es un espejismo. Ya los espejismos se producen cuando hay un día de mucha temperatura, hay mucho calor y uno tiene la sensación de que a la distancia se ven como que uno viera como unas ondas, una especie de ondulaciones que van subiendo. Ya da la sensación de que hubiera agua. Ya esto se produce porque en la atmósfera se está produciendo una refracción y una reflexión total producto del calor. ¿Ya? Dice, el calentamiento del aire en contacto con la Tierra
tienen que pensar que cuando nosotros como planeta estamos expuestos a la luz solar en un día de verano caluroso, estoy refiriéndome, la Tierra absorbe el calor para luego devolverla. Recibe calor y la devuelve. Entonces, paralelamente está recibiendo mucho calor y está devolviendo no tanto calor. Entonces se producen dos fenómenos, intenso calor, bajo calor, justo en el momento en el que se está dando la sensación. Cerca del suelo, se produce una menor densidad y sobre el suelo, a medida que va subiendo, ¿cierto? Se va produciendo mayor densidad. Por lo tanto, esta diferencia en la temperatura produce que yo vea estas especies de capas de agua, ¿ya? Pero lo que estoy viendo en realidad es el reflejo, producto de la reflexión total y de la refracción que hubo, del color azul que tiene el cielo, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de dos fenómenos naturales que producen la refracción. Hablamos también de los colores, que era lo que podíamos apreciar. Entonces tenemos que conocer qué es esto, por qué yo puedo ver estos colores. Y estamos explicándolo aquí. Esto se llama espectro electromagnético visible. Lo que yo puedo apreciar es un trocito del espectro. No es todo, son unos trocitos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el rojo tiene pocas vueltecitas, tiene 4 solamente, pero están más separadas entre sí. Entonces tiene 4 ciclos bien separados. Y si me voy a la violeta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 10 cimas, ¿verdad? Hay 10 longitudes. Y aquí hay solo 4, ¿verdad? Por lo tanto, acá tengo más ciclos, pero están más cerquita. Entonces, mayor frecuencia, menor distancia. Menor frecuencia, mayor distancia. Estos son los tonos que yo puedo apreciar entre el rojo y el violeta. Por lo tanto, se llama espectro visible porque es lo con lo que mis ojos pueden ver, pero no quiere decir que sea el único. Ya hay frecuencias que yo no puedo ver con mis ojos, pero que ellas sí están y que pertenecen al espectro electromagnético, que es el nombre que los científicos le dan al rango de ondas o radiaciones en términos de su longitud. Dentro de este rango vamos a encontrar la onda que yo puedo visualizar, pero otras que no puedo visualizar. Por ejemplo, aquí. Acá yo tengo una imagen medida en la longitud, o sea, dependiendo de la distancia que haya entre ciclo y ciclo, entre alto y alto. Una onda de radio, entendiéndose la de los celulares, la de la televisión por cable, va bordeando la distancia entre una cima y otra entre los 10.000 y los 100 metros. Entonces, el equivalente a la distancia es el tamaño de un edificio. Si yo tomara 2 edificios y mido la distancia entre ellos, que son 100 metros, esa es la distancia entre una cima y otra en una onda de radio. Por eso que llegan tan lejos. Por eso que la radio se mide en FM, que se llama frecuencia modulada. Cada dial tiene un número que lo representa, ¿verdad? Está la 98.1, la 95.4, la 88.9, y hay muchas radios que están dentro de un mismo edificio. Los diales, entonces, hay una pura antena que está transmitiendo información. Fíjense que nosotros en Santiago tenemos, si ustedes miran, por ejemplo, acá en el Cerro La Ballena, hay 3 antenas de telecomunicaciones que están puestas y las siguientes no están al lado, están a una cierta distancia importante. Hay una que está acá atrás de la papelera. Pero si yo tomo la distancia entre ese cerro y el que está aquí en la papelera, hay más de 100 metros, pueden haber 1.000 o 10.000 metros.
porque esa es la longitud que alcanza. Así de lejos llega la onda, la microonda, el infrarrojo, el ultravioleta, y aquí está entre medio lo que yo puedo percibir. Imagínense la distancia. La microonda es como la distancia entre dos abejitas. El infrarrojo están tan cerquitas como la cabeza de un alfiler. Lo que yo percibo es como un protozoo. El ultravioleta es como una molécula. Los rayos X es a nivel atómico y los rayos gamma son a nivel de núcleo atómico, o sea, aún más cerca, en una cifra que ni siquiera podemos decir con palabras. Si miramos acá, tenemos lo mismo, solo que aquí está pensado en una versión de la longitud, o sea, viendo las curvitas, pero acá abajo en la frecuencia. Si ustedes se Viéndolo fijan, como en colores. claro, exactamente. Está mostrando para que ustedes vayan viendo el avance, ya por la cantidad de frecuencias. Imagínense los rayos gamma. Están pensando en una distancia entre ellos de 10 a la menos 12. O sea, 0,0000000000001 metros de distancia. O sea, ni siquiera lo puedo decir en palabras. No le puedo otorgar una cifra, porque es inconmensurable, es muy pequeña. Están tan cerca que no se alcanza a mencionar, pero si lo mido en frecuencias, es una frecuencia de 10 a la 20. O sea, un 1 y 20 ceros después. Una cifra que tampoco puedo expresar en palabras. Son millones de 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 millones. O sea, me puedo volver loca, nombramos cuántos millones de millones existen en la cantidad de frecuencia, la cantidad de vueltas que hay. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo mismo, podemos caracterizarlo de acuerdo a la longitud de onda o a la frecuencia. Mientras menos ciclos tenga, la distancia va a ser mayor entre ellos. Y mientras más ciclos tenga, la distancia entre ellos va a ser menor. Mayor frecuencia, menor longitud. Miren aquí. Aquí nuevamente está expresada en términos del aumento de la longitud y aumento de la frecuencia. Lo que nosotros percibimos, estos colores que yo les mencionaba, son un trocito muy pequeño del espectro electromagnético. Por lo tanto, nosotros solamente vemos una sección de esto. No vemos el todo. Y acá queda expresado de otra manera. Los radios de onda, señales, antenas, ¿verdad? Telecomunicaciones, microondas, el por qué el microondas calienta como lo hace, las ondas infrarrojas, los calefactores, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, los rayos ultravioleta, los paneles solares ocupan este tipo de radiación para elevar y para poder acumular y transformarlo. Los rayos X, imagínense, la frecuencia es tal que logra ingresar a las capas de la piel, atravesar piel, vasos sanguíneos, músculos, grasa, tendones, hasta llegar a los huesos y poder mostrarnos fisuras de tal distancia que están a nivel No, ínfimo. Y los rayos gamma que son con los que se hacen experimentos de ciertos tipos. Entonces, para dejar de compartir, lo que yo quería trabajar hoy día con ustedes era justamente esto, ya poder hacer un último análisis de lo que era la refracción. La refracción no solamente me sirve para entender mi entorno, no solamente me sirve para comprender cómo funcionan las lentes, sino que me sirve para entender otros fenómenos naturales como fue el arco iris, el espejismo, el cómo percibo los colores, el por qué se puede presenciar el arco iris en un día de lluvia, ¿verdad? Cuando las nubes se abren un poquito y se puede percibir algo de luz, ¿ya? Por eso que es tan importante este fenómeno porque está presente en más cosas de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y el espectro electromagnético es para que ustedes vean que lo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de observar a simple vista es muy reducido en relación a todo lo que hay. Lo que hay es muchísimo mayor de lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Y siempre tienen que pensar eso, la creación es tan grande y como humanos somos tan limitados que solo vemos una parte, chiquita.
En cambio, lo que existe en realidad es algo que a veces ni siquiera podríamos dimensionar, ¿ya? Tarea para hoy día, solamente que revisen nuevamente el video, tomen apunte. La próxima semana vamos a hacer una actividad distinta, ya vamos a hacer una síntesis global. Usted me va a tener que ayudar, vienen unas preguntas de verdadero o falso, un crucigrama que hay que completar y vamos a tener algún tipo de beneficio para los ¿Y que qué va a hacer participen. este- ¿Cómo? Agus, ¿me y preguntaste qué va a algo? haber más o menos Todo lo que vimos, desde que partimos con refracción, ya los tipos de lente, los tipos de imágenes, los rayos notables, lo que vimos la o semana pasada, sea, los o sea, o instrumentos. sea, o sea, también lo que vimos hace como 3 semanas sobre los espejos. Correcto, de las lentes. Me voy a quedar solo con las lentes por esta vez, ya porque ya evalué espejo la vez pasada.